Recordemos, nuestro tema en el día de hoy es el amor a nuestros enemigos. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo yo voy a amar a nuestros enemigos? Esto es sumamente importante que nosotros entendamos esto, o que pongamos oído a cómo es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Si en la lógica humana es imposible nosotros amar a nuestros enemigos, la lógica humana, lo lógico es odiar al que nos hace daño, es mantenernos a raya con el que nos hace daño, es alejarnos, es que no nos importe la vida de aquel que nos hace daño. Sin embargo, aquí la palabra dice, Jesús mismo hablando, yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. La palabra del Señor nos manda a nosotros a que debemos amar a nuestros enemigos, olvidándonos de la lógica humana, olvidándonos quizá del sentimiento humano, olvidándonos del que dirán, olvidándonos de que a lo mejor digan, oh, pero ¿cómo es posible que, qué sé yo, te está rebajando demasiado? Si esa persona te hizo mucho daño, el enemigo, los enemigos te están haciendo mucho daño. A nosotros la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Simplemente la palabra del Señor nos dice a nosotros que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero como nosotros hoy estamos en el camino del Señor y queremos servir al Señor de tal manera que podamos sentir como Él, ver como Él, amar como Él, entonces se hace necesario una ayuda sobrenatural. Y para esto nosotros tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. Debemos entender que esto se hace totalmente imposible nosotros amar en nuestra naturaleza. Para nosotros poder amar al que nos hace daño, o para nosotros poder amar a nuestros enemigos, indiscutiblemente nosotros necesitamos de la ayuda de alguien sobrenatural, y ese es Dios. Dios con nosotros, Dios en nosotros, a través de Él, a través de su gracia y de su Santo Espíritu, es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño. No es un secreto para nadie, no quizás porque nosotros lo busquemos. A veces tenemos enemigos y ni siquiera cuenta nos damos. Hay otras veces que hay quienes se ensañan en contra de nosotros, y a veces no encontramos las razones y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Simplemente el enemigo se apodera de ellos y nos odia, nos hace daño, nos hace la guerra. Pero entonces ahí es que nosotros debemos de no ver a la persona, sino ver a quién es que está detrás de la persona y amar, demostrar el amor de Dios que hay en nosotros. Esa es la única forma. Porque si nos ponemos a amar humanamente, o lo hacemos por nuestra cuenta, ese amor no va a ser sincero, ese amor no va a ser real, porque es que se hace necesario que Dios reine en nosotros para que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amarlo? A través del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve que los pastores, los líderes en las iglesias nos instan cada vez más a que nosotros busquemos el Espíritu Santo. Nos instan a que nosotros nos acerquemos a Dios. Nos instan a que nosotros debemos estar llenos o tener la llenura del Espíritu Santo, para que de esta manera nosotros podamos albergar ese amor que solo da el Señor. Esa es la única forma, mis amados, que nosotros podemos amar a las personas contrarias a nosotros, la persona que no comparte nuestra fe, que no comparte nuestros pensamientos y muchas veces nuestros sentimientos. Es solamente a través del Espíritu Santo obrando en nosotros, porque no es que nosotros digamos, me dispuse a amar. Es a través del Espíritu Santo que
obra en nosotros, porque si Él no obra en nosotros, pues lamentablemente no podemos amar. Se apodera de nosotros el yo o nuestra naturaleza, el dolor, la tristeza, la amargura en nuestro corazón en contra de aquellos que nos han hecho daño. Y Dios a nosotros, amados, como iglesia nos demanda a nosotros que debemos amar. Y no nos pone a nosotros en una posición de nosotros determinar a quién debemos amar. Según nos habla la palabra del Señor, dice la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 5, específicamente el capítulo 46, dice: porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, aquí nosotros no podemos decir voy a amar al que me ama, voy a saludar al que me saluda, porque entonces, ¿qué estamos haciendo diferente a lo del mundo? No estamos haciendo nada diferente. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, amar a nuestros enemigos, no importa lo que nos hayan hecho. No cabe, realmente no cabe en la mente humana. Realmente en un momento determinado nosotros decimos, no, pero ¿cómo va a ser? Yo no puedo. Pero es Dios que reina en nosotros, es el Espíritu Santo que reina en nosotros, donde nosotros tenemos que hacer un stop y en donde nosotros decimos, pero ¿qué yo estoy haciendo diferente al mundo? Nosotros predicamos sin palabras, predicamos con el ejemplo, predicamos con nuestros hechos, con nuestros actos. Y va a llegar un momento en que de tanto nosotros, por ejemplo, saludar al que no nos saluda, esta persona se va a doblegar, se va a sensibilizar y nos va a saludar. Nosotros en nuestro silencio, en nuestro secreto con Dios, vamos a orar, como dice la palabra, bendice a los que te maldicen. Otra versión dice, ora por ellos. O sea, oremos por aquello para que el Señor sensibilice sus corazones, porque es que nosotros como iglesia, vuelvo y les repito, estamos llamados a amar, no importando quién sea o lo que nos haya hecho, o de dónde venga, o quién lo haya enviado, que no es un secreto para nadie, que nosotros sabemos de parte de quién vienen nuestros enemigos. Entonces, ¿qué hacemos de diferente? No, pero entonces no vamos a amar al que no ama. Sí, tenemos que hacerlo, amar al que nos ama y al que no nos ama. Indiscutiblemente tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha amado así. Jesús nos dice que seamos sensibles, que no seamos selectivos, es la palabra, que no seamos selectivos a la hora de amar. Amo a aquel no. Saludo a aquel no saludo. Y miren, mis amables, ¿saben una cosa? Muchas veces, y es lamentable decirlo y suena triste, muchas veces, aún dentro de las mismas iglesias, nosotros mismos tenemos enemigos dentro de la iglesia, creamos nosotros, no sé si en la mente o en el corazón, creamos enemigos. Entonces somos selectivos con la gente y nosotros seleccionamos a quién saludar, a quién amar, con quién compartir. No es a eso que la palabra del Señor nos manda allí en el sermón del mundo. Jesús mismo, en otra palabra, dijo, lo que ustedes han venido escuchando hace mucho tiempo, de que odien a sus enemigos, ya no es así. Yo, Jesús, le digo que debemos de amar, o que ustedes tienen que amar a sus enemigos. Tienen que amarlos, no importa. ¿Saben por qué razón? ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Hay dos razones. Primero y simple, porque Dios lo dijo. Porque a veces queremos buscar muchas respuestas y muchas asuntos, pero ¿por qué? Si me hizo, si me duele, si todavía, si ya. No, Jesús lo dijo. No hay que buscar muchas respuestas, no hay que buscar muchas. No, Jesús lo dijo. Ama a tus enemigos. Y la otra es porque Dios nos amó primero.
La palabra del Señor dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos amó primero. Aun cuando nosotros éramos malos y perversos, Él nos amó con nuestras debilidades, con nuestros errores, cuando muchas veces no aceptábamos la palabra del Señor, cuando no teníamos una relación plena con el Señor nos amó primero, tanto así que dio a su Hijo en propiciación por nosotros, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O quizás nosotros en algún momento de la vida pensamos que nosotros merecemos el amor de Dios. No lo merecemos. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice aún más, no hay justo ni siquiera uno. O sea, el Señor en su gracia y misericordia nos alcanzó y nos trajo. Si hoy nosotros estamos aquí, es por el amor de Dios hacia nosotros, ese amor que nos ha amado de tal manera que nadie podrá amarnos. Entonces yo le decía al principio que para nosotros poder amar tenemos que meternos en lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y para que lo sobrenatural obre en nosotros tenemos que tener a un Dios sobrenatural y decidirnos por aceptar lo sobrenatural en nosotros y hacernos sobrenatural, para que Dios obre en nosotros y nosotros podamos hacerlo, porque es que indiscutiblemente no podemos hacerlo solo. El hombre no fue diseñado para que se le dieran tantos golpes como hoy en día el hombre recibe o la iglesia recibe. Pero recordemos, mis amados, que la palabra del Señor nos dice a nosotros que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, pereció por falta de conocimiento. Y usted me dirá, hermana Lumi, ¿qué tiene que ver esto que está diciendo ahora con esto, con el Señor? El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Pero ¿a qué conocimiento nosotros nos estamos refiriendo ahí? Al amor de Dios. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros como cristianos pregonamos el amor de Dios en nuestra vida, se hace necesario que ese amor rebose de tal manera, mis amados, que pueda alcanzar aún a nuestros enemigos, aún en los que nos hacen daño. Jesús, en la cruz del Calvario, aquellos que le hacían daño, ahí colgando en la cruz, la sangre saliendo de su cuerpo, con las manos y los pies clavados. Allí el Señor proclamaba el perdón para él y le decía, Padre, perdóname, porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces la palabra que debe reinar en nosotros cuando alguien nos hace daño, cuando alguien se convierte en enemigo de nosotros, oremos por esa persona, bendigamos a esa persona, no lo maldigamos, no profesemos juicio en contra de ellos, no deseemos que el Señor se vengue, porque muchas veces decimos, me está haciendo el mal a mí, pero tú verás, ese yo lo veo, ese yo espero ver. Entonces lo decimos es como deseando que Dios le baje el látigo de tal manera que no hayan palabras en la explicación humana que puedan definir el sufrimiento de esa persona. Y vuelvo y les repito, cuando alguien a nosotros nos hace daño y cuando alguien se constituye en enemigo de nosotros por una u otra razón, déjeme decirle que no es esa persona que lo está haciendo. Nosotros tenemos un enemigo en común, enemigo portentoso de nosotros, y va a ser hasta lo imposible para hacernos nosotros desviar, por hacernos perecer, por hacernos odiar, por hacernos despreciar a la creación de Dios. Entonces Dios nos manda a nosotros amar sin buscar mucha lógica, sin darle mucha mente, porque si nos detenemos a pensar por qué tengo que amar,
sí, vamos a encontrar nuevamente y vamos a llegar a la conclusión de que no, de que ya mucho el daño que nos han hecho, de que no, de que ya tenemos que mantener distancia para que no me sigan dañando, de que mi enemigo, no, ya ese hay que borrarlo. Y no es así. El Señor nos amó a nosotros primero. Nos amó de tal manera, como ya le dije, que Él se entregó a sí mismo a muerte y muerte de cruz. Y aún todos los días nosotros de una u otra forma y a veces hasta inconscientemente nosotros le fallamos al Señor. Y el Señor en su infinita misericordia nos ama y nos perdona, vuelve y nos levanta. Y venimos nueva vez y le pedimos perdón al Señor. Y Él vuelve y nos levanta. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor y nos manda a nosotros a que nosotros tenemos que ser amor. ¿Por qué? Porque si pregonamos a Cristo en nuestra vida, estamos diciendo que somos amor. Ser cristiano es ser como Cristo, imitar a Cristo. Y si Cristo nos amó y ama al mundo, no ama al pecado, no, pero ama al pecador, ama al mundo, a gente que viven todos los días ofendiéndole, faltándole o haciendo cuantas cosas indebidas delante de sus ojos. Dios los sigue amando. Entonces nos dice a nosotros que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. No seamos selectivos, no podemos ser selectivos porque en ninguna parte el Señor nos manda a nosotros a que dice amén. Él acabó con todo eso cuando dio su palabra. Todo eso de que amen solamente a los que le aman, eso quedó allá. Cuando Él dijo, no, yo digo, yo, no lo dice el pastor, no lo dicen los líderes, no lo está diciendo Lumi ahora. Jesús hablando dijo, yo digo que si antes se decía de esa manera, ahora yo digo desde la siguiente, amen a sus enemigos. Y cuando decimos amen a sus enemigos, eso conlleva a que lo que hayamos pasado o la situación que hayamos vivido con esa persona, ¿entiendes? Mire, al único enemigo que no podemos amar es a Satanás, pero después a todo lo que se constituye en enemigo de nosotros. Mire, aún dentro de su familia, hay gente que tiene situaciones dentro de su familia, y como yo, como integrante de mi familia, tengo un hermano que se constituye, Dios me guarde, en enemigo mío, y voy a salir por ahí, mire, hay situaciones entre familia, y familia cristiana contra familia inconversa, y usted escucha a los familiares diciendo, no voy a la iglesia, no me congrego, porque mi hermano es así, mi hermano es de tal o cual forma, no perdona, somos enemigos, nos odiamos a muerte. Esas palabras salen y hay personas dentro de la iglesia que tienen situaciones muy difíciles con su familia. Jesús nos amó, Jesús nos amó, nosotros tenemos que amar. Dios nos amó y nos sigue amando y nos amará por toda la eternidad. Pero ¿sabe qué? Yo sé, hay veces que se hace muy difícil, hay veces que se hace imposible, pero ahí es cuando vamos a acudir allí al modelo de oración que el Señor nos dio cuando dijo, cuando ustedes vayan a hablar conmigo, entren a su habitación y oren. O sea, en otras palabras, hablen conmigo, pídanme lo que quieran en mi nombre y mi Padre va a recompensar. Yo sé que se hace difícil, yo sé que se hace muy difícil cuando nos han hecho tanto daño, cuando nos han herido, cuando nos han calumniado, se hace difícil. Pero qué bueno que el amor de Dios reine en nosotros y que nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Y usted me dirá, pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa amar a nuestros enemigos, hermana? Y yo, apoyada por la palabra, le voy a responder sí. Significa que cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, estamos completos en Dios. ¿Y qué me apoya a mí allí? ¿Por qué yo puedo decir eso? Me voy nuevamente a las palabras que le dije. Cuando dice la palabra del Señor,
que el Señor nos amó a nosotros primero cuando aún éramos sus enemigos. Óigame, nosotros estamos aquí porque no fue porque lo decidimos así, el Señor nos rescató, el Señor nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, y no era que éramos buenos, no es que somos buenos, ¿entiendes? Pero con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras ofensas al Señor, el Señor nos ha amado y nos ha perdonado. Entonces eso significa que como Él hizo eso, nosotros también debemos hacerlo. Y si lo hacemos así, si perdonamos así, esto está diciendo entonces que estamos completos en Dios. Somos perfectos en Dios. Cuando nos manda la palabra a buscar la perfección de Dios, amados. Así que miren, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil en que solo los que estamos de la mano con el Señor podemos sobrevivir a esto. Cuando llegue ese dolor por alguna ofensa, cuando llegue ese dolor a su corazón, recuerde el sermón del monte. Recuerde la palabra, no quizás de un pastor, no quizás de un hermano, no quizás lo que yo estoy diciendo ahora. Recuerden la palabra que el Señor nos dice. Cuando nos dicen, ¿qué entonces? Si tú nada más amas a lo que te amen, ¿qué entonces? Dime, ¿qué beneficio hay ahí? ¿Qué beneficio hay ahí? Porque si cuando el Señor vino, solamente hubiese salvado a los que lo seguían, a los 12 que lo seguían, a los que se fueron uniendo, ¿qué hubiese sido de nosotros ahora? ¿Qué hubiese sido? Pero el Señor perdonaba tanto, perdonó tanto, que aún en sus últimos segundos de vida, aquel ladrón que estaba allí a la mano del Señor, Él le dijo, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y el Señor en ese mismo momento ya no le quedaba mucho tiempo, pero Él dijo, desde hoy yo te digo que estarás conmigo en el paraíso, yo te perdono. Pero ¿quién era Él? Un pecador, era un enemigo de Dios. En ese momento se dirigió a Él y todas las cosas, pero era un enemigo de Dios. Y nosotros muchas veces, déjeme decirle, para hacerle más clara, cuando tenemos actitudes contrarias a lo que nos manda la palabra del Señor, nosotros nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Cuando nosotros bloqueamos la palabra del Señor, cuando ignoramos la palabra del Señor, nos estamos constituyendo en enemigos del Señor. Cuando no estamos cumpliendo con su palabra, con lo que Él dijo, con lo que Él estableció, Él mismo hablando, nos estamos constituyendo en sus enemigos. Pero aún así, en ese momento quizás de debilidad, el Señor nos perdona, el Señor nos restaura y el Señor te dice, yo estoy aquí para amarte y amarte por toda la eternidad y te voy a amar como nadie más podrá amarte. Pero cuando Él nos dice esa palabra, nos pone a nosotros en la posición también de que nosotros amemos a nuestros hermanos, amemos a los que nos ofenden, que no nos alegremos de nuestros enemigos cuando le damos esa satisfacción porque sí le pasó, porque a veces decimos, ahí está pagando toda la que me hizo. No, la palabra del Señor es tan clara y tan llena de amor que dice, si un enemigo tuyo tiene hambre, dale de comer. Pero dice la palabra del Señor ahí en el Sermón del Monte empezando, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero ya no es así. Ya no es así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y en una ocasión yo escuché una explicación de otro, porque yo siempre decía, pero ¿de qué manera? Alguien me va a dar y yo le voy a poner al otro lado para que me dé eso. Yo nunca voy a hacer, hasta que escuché una explicación de un estudiante. Eso significa que si te dan de este lado, voltea él y vete. No es que le ponga la otra mejilla para que te dé, porque tampoco. Pero que sí voltee tu lado, no levantes tu mano, no guardes rencor, no te pongas a pensar quizá el peso de ese golpe que te dieron, físico o emocionalmente. No lo pienses. Vete al amor de Dios o vámonos al amor de Dios para que podamos perdonar. Recuerden que le dije que es imposible perdonar o amar a nuestros enemigos sin antes no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón trabajando a través de nosotros. Es por eso
y a través de eso que podemos hacer. Así que, mis amados, yo le insto en esta noche a que nosotros nos aferremos al Espíritu de Dios, que procuremos ser llenos del Espíritu de Dios para que podamos poner en práctica esa palabra que el Señor dijo. Te dieron una mejilla, pon la otra, da la espalda y vete. Si alguien te pide un favor, alguien que es enemigo tuyo y te dice, dame un vaso de agua, no, tranquilo, a tu orden, ven, dale el vaso de agua, ¿quieres más agua? O sea, si te pone a cargar un saco a una milla, cárgasela a dos. Eso significa que no, el favor que te está pidiendo, hazlo doblemente. O sea, no te pongas a pensar el mal que te hizo, porque si te pone a pensar el mal que te hizo, vamos a quedar feos, no vamos a perdonar, no vamos a amar. Entonces vamos a quedar feos, no solamente delante del hombre, del mundo, porque nosotros somos cartas leídas en el mundo. Y no solamente vamos a quedar feos allí. No es que digamos, no, pero que yo me voy a humillar. No, lo que a usted le parece que es una pérdida de tiempo es una ganancia. Lo que a usted le parece que es una humillación de acuerdo a la palabra del Señor, es una ganancia y es un punto a favor nuestro como cristianos evangélicos que profesamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Si alguien te pide un favor y te hizo daño, hazle el favor, hazlo doblemente. Si tú entiendes que hay algún enemigo tuyo en necesidad, ponte de acuerdo con alguien o ve tú mismo, llévale provisión, ve de qué tiene necesidad y si está en tus manos ayudarlo, hazlo. Pero no nos alegremos del mal del enemigo, pidamos misericordia, oremos por ello, porque recordemos que nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. Y quien nos hace daño a nosotros le está haciendo daño a Dios. Así que no es de nosotros pelearnos ni vengarnos de nuestros enemigos. Eso es Dios que lo hace. Permitámonos que el amor de Dios se refleje en nosotros y a través de nosotros para que podamos ganar. Hay gente que ha venido a los pies del Señor porque alguien le predicó con su ejemplo, con su amor y dice, no merecía que me perdonara, que me amara. Tenemos muchos testimonios y si nos podemos dar ahora, quizás nos salgamos del tiempo. Pero tenemos testimonio, y ustedes saben que es así, de que cuando nosotros obramos de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor nos respalda y nosotros vemos frutos. Nosotros vemos cómo Dios exhibe su gloria a través de nosotros y cómo después aquella persona que nos despreciaba, que por razón de ellos, llegó un momento que no nos soportaron. Usted lo ve a ellos acercándose a usted y dándole el testimonio de que wow, que no sabía, que cambiaron porque usted le dio amor cuando no lo merecía. ¿Por qué? Porque si nosotros fuimos amados por Dios cuando no lo merecíamos, y créame que no lo merecemos, todo esto que nosotros sentimos de parte de Dios es por gracia, es por su gracia, por su misericordia. No es que seamos buenos, no es que lo merecemos. Por eso es que el Señor nos habla, nos insta aquí, y Él lo dijo con tanta propiedad. Lo dijo con tanta propiedad. Amen a sus enemigos. Hagan la diferencia. ¿Qué de diferente hay? Si solamente se van de lado, si buscan un grupito, si solamente se codean con un grupito, con el que le sonríe siempre, con el que está con usted, con el que está de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en amar a nuestro Señor. El poder de Dios manifiesto en nuestra vida está en amar a nuestros enemigos. Esa es la gran diferencia. Y nosotros como cristianos podemos amar. Así que, mi amado, para mí fue un honor, fue un placer poder compartir esta palabra del Señor.